Gracias por acompañarnos nuevamente y por estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. El tema de réplica de hoy es el tema que vivimos todos los mexicanos y más en el norte de México el pasado 17 de febrero, el apagón. Si gustas iniciar, ingeniero. Sí, pues esto es más allá del apagón. Bueno, todos vivimos el pasado lunes 15 de febrero como testimonios vivientes, cómo se nos fue la luz por algunas horas, ¿no? Fueron como 5 horas. Y bueno, esto obedece más que nada a un tema económico. El precio del gas normalmente está en $3, el MMBTU, que es la unidad calorífica. Y el día del apagón se escaló a $200 e inclusive llegó a niveles inusitados de $600. El 50% del consumo del gas en el país corresponde al empleado por la Comisión Federal de Electricidad. El aumento de $12 significó un aumento de 15,000 millones de pesos diarios, lo que corresponde aproximadamente a 20% del presupuesto del gobierno del estado en un año, ¿no? El aumento de $600 llegaría a cifras de 45,000 millones de pesos diarios, que es el 60% del presupuesto del gobierno del estado. Esto corresponde más o menos en las zonas afectadas a 3,000 pesos por habitante de los estados afectados. Es claro que el momento que llegó a $600 el precio del gas, alguien decidió bajar el switch, ¿no? Hay varios elementos que me preocupan de sobremanera, pero esos los quisiera abordar en mi siguiente turno. Gracias, José. Adelante, doctor Sandoval. Sí, muy buenos días, José y Martín, y estimado auditorio. Creo que, como inicia el compañero José Enríquez, es parte de toda una gran información que se ha dado en torno al apagón, con sus efectos económicos y de salud y de la vida cotidiana, la afectación a la vida cotidiana. Yo no me referiría tanto a eso, sino más bien me remito a hacer algunos comentarios entre lo que es el apagón y la polarización. Porque si vemos a los medios, redes sociales y todo, pues como que todo se va en dos grandes vertientes de posicionamiento. Una de la cuarta T, pues que defiende su forma de enfrentar este evento dramático, terrible, y bueno, desplaza cierta responsabilidad a ese discurso recurrente de los gobiernos neoliberales y los gobiernos de Peña y etcétera, de Fox. Y por el otro bando, que pues son ciertos grupos de empresarios, organizaciones sociales, ciudadanos comunes, pues dicen que ha sido un mal desarrollo de enfrentamiento de este evento, y que tiene que ver con decisiones que tomó la cuarta T equivocadas, y que es necesario reorientar el rumbo del país, no solamente en términos de la política energética, sino en otras cuestiones. Me preocupa que, sin ponerle San Benito si uno es el que tiene razón o el otro, pero me preocupa esa polarización en la que pareciera de suma cero, en la que no parece presentarse, no como en un cuento de hadas, que se den la mano y se sonrían y las cosas se solucionen mágicamente, no, que se llegue a acuerdos para bien del país, que se llegue a acuerdo que vaya más allá, porque también tiene mucho que ver con este proceso electoral que se avecina a los posesionamientos. De acuerdo, y yo el enfoque que le quiero dar a mi participación del día de hoy es el apagón y los medios de comunicación, ¿verdad? Las noticias generan expectativas y la información vertida sobre el reciente apagón y su cauda de problemas e incertidumbre mantienen el interés público en su desenlace. No puede ser de otra forma en la medida en que los diversos medios de comunicación alertan por bajas temperaturas y heladas para los días que vienen, informan sobre los onerosos costos económicos derivados del fenómeno del 17 de febrero, advierten acerca de nuevos cortes de luz, bajen el suministro de gas, la posibilidad de que los precios de alimentos y gasolina se disparen sin control, e informan también acerca del intenso debate político encabezado por una parte por el presidente López Obrador, como decía Fernando, y por otra parte los grupos empresariales, ¿no? Partidos políticos, organizaciones varias y ciudadanos comunes que cuestionan el manejo de la crisis que enfrenta pues
la llamada cuarta transformación. Estas y muchas notas relacionadas con el apagón generan una enorme ansiedad en la población. Primero por las carencias reales de los servicios y también por la sobreinformación vertida en todos los medios de comunicación disponibles. Este estrés se suma a la congoja provocada por la pandemia, lo que en conjunto ponen sobre la mesa del debate la responsabilidad que tienen dichos medios en el manejo de información crítica, en este caso la ruptura de la cotidianidad derivada del apagón. Yo creo que hay un estrés social que es muy impulsado o demasiadamente puesta pues en la agenda pública por los medios, y ya llegamos pues al tema de lo que dicen los expertos, ¿no? De la famosa infodemia, ¿no? De la infodemia y de una información excesiva, ¿no? Que nos está llegando a una infoxicación, ¿verdad? Entonces son términos que se han acuñado ahora con el tema de la pandemia y que fueron otra vez explosivos a raíz del apagón. Sí, bueno, yo los elementos que encontré muy preocupantes, la verdad pues sí hablan de una ausencia de prácticas, estrategias, ¿no? Congruentes. El primer elemento que llama la atención es el que no hubieran contratado la cobertura del precio del gas. Típicamente se venía haciendo la práctica de comprar cobertura para que el precio no superara los $5, algo que nadie se imaginaba, ¿no? Lo más que ha llegado es a $3.50, casi 4, ¿no? Entonces en algún punto alguien decidió que era mejor ahorrarse ese dinero, ¿no? El segundo elemento que llama la atención es dejar correr el tiempo sin desarrollar estrategia alguna para medir el impacto. Ya el viernes 12 de febrero, 3 días antes, el medio electrónico Natural Gas Intelligence daba cuenta del aumento y la inestabilidad del precio del gas natural en el centro de Estados Unidos, y ya para el otro día la Comisión de Fiabilidad de Energía Eléctrica de Texas anunciaba las estrategias para aminorar el impacto, ¿no? Reducir consumo, hacer reservas, etcétera, proteger a los equipos. Entonces aquí pues, quedaron varios hospitales operando con fuentes de energía alternas, parientes de los enfermos ahora con el tema de COVID, con el Jesús en la boca, que no se acabara el abastecimiento de energía, etcétera, ¿no? Y el otro punto para reflexionar es la decisión de que el costo lo absorbiera la población. Simplemente CFE decidió ahorrarse el dinero y total, bueno, pues lo pagan las empresas, lo pagan los empleados independientes, los comerciantes, todos pagamos el ahorro que se hizo en la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? No podemos dejar de acordarnos del conflicto del agua, donde el Estado tampoco supo abrir y cerrar. Tampoco podemos olvidar el tema de COVID, cuando el mismo presidente no ha sido muy claro, no ha sido bueno inclusive en el tema de ponerse o quitarse la máscara, ¿no? el cubrebocas. Y ahora, bueno, no saben realmente cuándo prender y apagar. Sí, con estos datos que muy bien rinde mi compañero José Enríquez, pues me permite fundamentar un poquito más el enfoque que quiero darle a mi comentario, que es la polarización. Porque cierto es que la iniciativa privada, los empresarios, ciertos grupos económicos, pues aportan las 3/4 partes del PIB, el 75% pues de lo que es la empresa, de lo que son los empleos. Y a partir de ahí, en posición de fuerza, si así fuera, dirían, no, pues aquí estamos y se va a hacer lo que queramos y no nos retiramos u otra cosa. Pero por otro lado, la otra parte, la cuarta T, pues tuvo 30 millones de votos. A lo mejor le quedan 10, no sé. Los índices de aprobación de AMLO son altos. Entonces, pues tiene que verse ese equilibrio, porque si no, aquí como que son dos partes, ¿no? Y que desde su diván psicológico pareciera que tienen catarsis. Uno desde una serie de críticas a la cuarta transformación y el otro en su diván de las mañaneras también tiene su catarsis y como que son dos posiciones, y la gente de abajo y los demás millones que estamos acá en espera, esos ciudadanos que sufrieron las consecuencias de este apagón y de quizá de un mal manejo de la crisis, pues ahí estamos. Entonces, pues habría que tener cuidado.
que no se desarrolle una crisis social, un movimiento social que rebase al poder político, como sucedió en la Unión Soviética cuando va por un lado Yeltsin y Gorbachev más bien, ¿no? O Collor de Mello en Brasil, que pues son cosas muy graves y ahí hay costos muy profundos que tiene que pagar la población. Yo recuerdo cuando Mao Zedong y Jiang Zemin andaban a morir en una cruenta guerra peleándose y los invaden los japoneses y tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo para echar fuera a los japoneses y los pues se siguieron peleando. Bueno, pues esto no son cuentos de hadas, pero ¿por qué no llegar a acuerdos que beneficien a la población? Esa polarización a mí sí me preocupa y que, repito, que las posiciones sean de suma cero y quien menos se beneficia es la sociedad. Yo creo que los mexicanos tenemos muy claro que se requiere pues una inversión importante y un desarrollo de tecnologías de las nuevas energías, de las energías limpias, pero también es una realidad que por el retraso que tenemos en nuestro país y en América Latina en general, pues también se requiere del petróleo y de la gasolina, ¿no? Para echar a volar nuestras empresas y nuestros vehículos todavía por algunos años más. Seguramente en este sexenio, que le restan 4 años más el que sigue, seguramente estaremos en esa transición en donde veremos un cambio muy interesante pues, sobre el nuevo uso de las energías. Y luego como periodista, ¿no? Quizá los medios dicen, pues yo solo cumplo con mi trabajo, que es informar e interpretar hechos. Pero en este asunto del apagón, como en otros, la actividad periodística se distingue por un fenómeno denominado exceso de información, situación que abruma al repetirse obsesivamente en la radio, la prensa, los noticieros televisivos y en redes sociales, activando los argumentos de los actores involucrados en el problema, abundan en argumentos para justificar sus decisiones, desplazar culpas, mentir y pocas veces pues dan con precisión lo que está sucediendo, ¿no? Hasta donde se observa, ante la expectativa de las secuelas del apagón, no surge nada que tenga que ver con una especie de ayuno informativo. Esto es un consumo deliberadamente reducido de noticias, en concreto sobre el apagón. Al contrario, la gente busca casi con obsesión leer en la prensa impresa, escuchar en la radio, ver los noticieros de televisión y buscar el tema en internet, lo relacionado con el problema de estos días, y seguramente esta conducta es normal dada la incertidumbre que genera la respuesta presidencial y los pronósticos del clima. Entonces, fundamentalmente, yo creo que la responsabilidad de los medios pues debe ir en ese sentido, ¿no? O sea, cómo informamos adecuadamente. Tampoco se trata de manejar información color de rosa y evadir la realidad, pero también creo que el impacto que tiene pues este mare magnum de información, pues estamos llegando realmente a una infodemia y a una infoxicación. Pues muy interesante. Yo con lo que me quedo es la gran preocupación de una falta de estrategia de Estado. Una vez más, con un tema importante, el Estado se percibe incompetente. Sí, yo me quedo también con la preocupación de esta polarización de las posiciones, que pareciera que nada más esas dos tienen que prevalecer en una sociedad tan compleja como es México, de más de 130 millones, no sé cuánto arrojó ahorita el censo, pero ya somos algunitos. Y sí, cada una de las partes tiene con qué decir. Yo llegué con 30 millones, yo respondo con mi 75% de la industria y de los empleos y las 3/4 partes del PIB. Pero si eso queda ahí, pues, y no se llegan a ciertos acuerdos, por ejemplo, en este asunto de la ley energética, que ya Martín señalaba algunos elementos, pues las cosas no serán para bien. Yo me quedo con esa responsabilidad que debemos de tener los medios, ¿no? Cómo tenemos el respeto por las audiencias en general y cómo presentamos una información que vaya más allá del qué, cómo, cuándo, dónde, sino ¿y ahora qué? ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.